cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Esta es la sustentación del proyecto STEAM de Física Electrónica, montaje de un semáforo en protoboard por Edison García, Angie Quintero, Daniel Sáenz, Kevin Plazas y Laura Pérez. Gracias. En esta introducción se aborda el concepto de la física eléctrica y su aplicación en el proyecto del semáforo de LEDs con Arduino. Se destacan los principios teóricos de la electricidad y la electrónica que sustentan el diseño y funcionamiento del dispositivo, así como la importancia de comprender la relación entre circuitos y programación en la implementación del proyecto. Hola, buenas noches. A mí me tocó el marco teórico y en esta me toca la resistencia. La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios, que se simboliza con la letra griega omega. Se denominaron ohmios en honor a George, que George es un científico alemán que estudió la relación entre el voltaje y corriente. El voltaje es la magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos determinados, también llamado diferencia de potencial eléctrico o tensión. Tenemos las capacitancias. Las capacitancias es un concepto fundamental en la teoría de los circuitos eléctricos y de la electrónica. Se refiere a la capacidad de un componente conocido como un condensador. Tenemos los condensadores. Son los dispositivos electrónicos que almacenan la energía. Están formados por dos placas conductoras separadas por un material eléctrico. Tenemos la carga eléctrica y voltaje. Las capacitancias está relacionada con la cantidad de carga eléctrica que se puede almacenar en un condensador a un voltaje dado. Cuanto mayor sea la capacitancia de un condensador, más carga puede almacenar un voltaje específico. La corriente eléctrica está forma ordenada por un medio material conductor. Dicho medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso. Y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones o iones. La potencia. La potencia es la relación con respecto al tiempo a la que se realiza el trabajo de la derivada temporal. Tenemos el Arduino. El Arduino va programado por un dispositivo PC, el cual descarga e interactúa con el mundo físico gracias a sensores y actuadores. Tenemos el protoboard, llamado en inglés breadboard. Es una placa de pruebas en los que se pueden insertar elementos electrónicos y cables con los que se arman circuitos sin la necesidad de soldar. Tenemos la ley de colores. La lectura de un código de colores de resistencia va a depender de la cantidad de ondas, que recordemos que pueden ser de 3 a 6. La ley de circuito en serie, esta nos eh, identifica o nos da que depende del voltaje que suministra la fuente y de la resistencia de los resistores. Pero para cada resistor se produce una caída de potencial que es igual a la pérdida de energía potencial eléctrico cuando una corriente viaja a través de cada resistor. Buenas noches, mi nombre es Edison García. Voy a hablar sobre los materiales y el método que utilizamos para la construcción del semáforo. En este caso, pues tenemos el sistema Arduino. Aquí se manejó el programa donde se hizo pues todo el tema de la configuración y los códigos para que funcionara en la placa de Arduino. Tenemos también el protoboard, que esta nos permitió conectar cada uno de los cables junto con los LEDs allí. Tenemos los bombillos LEDs, que en este caso tenemos rojo, amarillo, verde, se encienden y apagan con ayuda del protoboard y la placa. La resistencia de 270 ohmios, en este caso se utilizan 3 por cada LED. Estos mitigan que la cantidad de energía que circula puede evitar accidentes y que se quemen los LEDs. También tenemos la placa de Arduino, que es la base del semáforo, en donde se programó con la ayuda del sistema de programación para que funcionara y toda la información viajara hasta la placa, hasta el protoboard. Los materiales que utilizamos en el proyecto
como lo mencioné anteriormente, fueron las resistencias, cables, placa Arduino. El montaje se realizó siguiendo un esquema de conexión específico entre cada LED y la programación se llevó a cabo mediante el software correspondiente. Verificamos que hicimos varias pruebas y verificamos que funcionara correctamente. Ahora les comentaré cómo fue el uso de simulaciones PET. Estas simulaciones no solo nos ayudaron a entender mejor los conceptos electrónicos, sino que también nos permitieron diseñar un circuito eficiente y seguro. Explicaré cómo aplicamos estas simulaciones y los beneficios que obtuvimos de ellas, haciendo que nuestro proyecto fuera sólido y efectivo. Primero, comprensión de la ley de Ohm. La aplicación fue que utilizamos la simulación para hacer circuitos eléctricos para experimentar con la ley de Ohm. En la simulación ajustamos los valores de resistencia y observamos cómo cambia el voltaje y la corriente en el circuito. Fue como tener un laboratorio al alcance de un clic. El beneficio de este enfoque práctico nos ayuda a entender mejor cómo elegir las resistencias adecuadas, asegurándonos que el LED de los semáforos recibirá la corriente correcta, evitando que se quemen o funcionen incorrectamente. En otras palabras, nos dio la confianza para diseñar un circuito seguro. Segundo, medición de corriente y voltaje. Como en la simulación podemos ver el voltaje y la corriente en diferentes puntos del circuito, esto nos permitió replicar las condiciones reales del semáforo en el protoboard sin ningún riesgo. El beneficio de esta práctica fue evitar y garantizar que los LED tuvieran la corriente necesaria y asegurándonos que funcionara de una manera correctamente, sin ninguna sorpresa para montarlo ya físicamente. 3. División de voltaje en la resistencia de los LEDs. La aplicación de esta simulación nos permitió ver cómo se divide el voltaje entre las resistencias y los LEDs. Fue como observar una autopista del circuito viendo exactamente cómo se distribuye la energía. El beneficio de esto fue comprender que esta distribución nos ayuda a diseñar un circuito donde cada componente recibiera el voltaje adecuado. Esto no solo evitó problemas de sobrecalentamiento, sino también prolongó la vida útil de los LEDs, haciendo nuestro diseño más duradero. Cuarto, potencia disipada en los componentes. En este momento calculamos la potencia que se disipa en las resistencias y LEDs utilizando la simulación, teniendo en cuenta la resistencia interna de cada LED. El beneficio de este cálculo fue esencial para evaluar la eficiencia energética del semáforo. Descubrimos que los LEDs son mucho más eficientes en comparación con luces tradicionales, lo que hace nuestro diseño no solo efectivo, sino sostenible. 5. Simulación comportamiento del circuito completo. La aplicación fue que antes de montar físicamente el semáforo diseñamos y probamos la simulación. Esto nos permitió evidenciar errores de antemano y esta preparación nos ayudó a quitar tiempo y recursos innecesarios y ayudó a que funcionara desde el primer intento. Ahora quisiera conectar estas explicaciones prácticas con los conceptos que aprendimos en clase y que fueron fundamentales para el éxito de nuestro proyecto. Como ya había dicho primero, ley de Ohm. Este concepto en clase fue lo que estudiamos en la fórmula B igual a I por R, que nos dice que el voltaje del circuito es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. La aplicación del proyecto fue utilizar este conocimiento para calcular las resistencias necesarias que llevaría el LED semáforo recibirá la corriente necesaria para que funcione correctamente. Segundo, medición de corriente y voltaje. Aprendimos a usar un multímetro para medir la corriente en diferentes partes del circuito. Esta habilidad fue reforzada con las simulaciones donde pudimos practicar estas mediciones en un entorno virtual, asegurándonos que todo estuviera calibrado y funcionando correctamente. Tercero, distribución del voltaje. Vimos cómo el voltaje se divide en componentes en series y paralelos. La aplicación del proyecto en este conocimiento fue crucial para diseñar el circuito del semáforo, asegurando que cada LED recibiera el voltaje correcto y quitar cualquier desequilibrio que pudiera dañar estos componentes. Cuarto, cálculo de potencia. Estudiamos cómo calcular la potencia disipada en un circuito utilizando la fórmula P igual a B por I, que sería potencia igual a resistencia por corriente.
La aplicación del proyecto fue que aplicamos esta fórmula para determinar la potencia disipada en la resistencia de los LEDs, lo cual nos ayudó para optimizar la eficiencia del semáforo. Y quinto y último, diseño de circuito. Aprendimos principios básicos de diseño de circuitos electrónicos, incluyendo cómo seleccionar y disponer componentes para maximizar el rendimiento y la eficiencia de este sistema. Este conocimiento teórico fue puesto en práctica durante el diseño y simulación del semáforo, permitiéndonos crear un prototipo eficiente y funcional desde el primer intento. Resultados. Los resultados están dados por la siguiente tabla de tal manera que tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Están ubicados de tal forma que está la resistencia por el código de colores que fue dada en clase. En nuestro caso las tres resistencias son iguales. Por ende, pues da el mismo resultado. De igual forma, la resistencia por el multímetro da el mismo resultado y en consecuencia la resistencia calculada por la ley de Ohm es el mismo. La corriente en la resistencia 1 es 0.01923, en la 2 0.0076 y en la 3 0.0078. El voltaje medido con el multímetro en las resistencias, en la 1 es 3.1, en la 2 es 1.99 y en la 3 es 2.04. La potencia que es en watts, la corriente está medida en amperios. La potencia que es en watts es I por B, es 0.036, 0.015 y 0.01599 respectivamente. Y las ecuaciones son 7. La primera es porcentaje de error, es valor experimental valor teórico menos valor experimental sobre valor experimental, todo es multiplicado por 100 para que nos dé el porcentaje que necesitamos. En este caso tenemos las tres resistencias iguales, en consecuencia pues nuestro porcentaje de error es igual. Nos hacen falta 6 ecuaciones, 3 de ellas están dadas por la ley de Ohm y las otras 3 están dadas por la ley de Watts. ¿Sí? Entonces, primero la ley de Ohm, tenemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia, resistencia es igual a voltaje sobre corriente y corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y en la ley de Watts, que es para medir la potencia, tenemos 3 posibles ecuaciones que podemos usar cualquiera. De acuerdo al caso, voltaje por corriente, corriente al cuadrado por resistencia y voltaje cuadrado sobre resistencia. Ahora vamos a hablar sobre el algoritmo usado en la placa de Arduino. En este caso tenemos las siguientes condiciones. En la parte donde va el LED rojo, le colocamos, va en la entrada 13, el amarillo va en la entrada 12 y el verde en la entrada 11. Los paréntesis como tal se llevan en llave, se usan para iniciar o finalizar una sesión. Seguidamente el void loop, que se programa los tiempos de apagado y encendido de cada luz, teniendo en cuenta que se repitan de la misma forma cíclica e indefinida, siendo low el comando apagado y high el de encendido. El tiempo en delay está entre paréntesis, se agrega la cantidad de milisegundos que se desea tener de encendido o apagado en cada luz. Se hace esto con cada uno de los pines según corresponda y finalizando se verifica si el código contiene algún error y si no, el caso se transmite a la programación del Arduino para que funcione con total normalidad. Discusión. Porcentaje de error en las resistencias. El porcentaje de error fue del 3.70% en todos los ítems, indicando una desviación controlada y aceptable respecto al valor nominal de 270 ohms. Ley de Ohm. Las mediciones de corriente y voltaje fueron coherentes con los valores teóricos, mostrando precisión en la aplicación práctica de esta ley fundamental. Corriente y voltaje en los LEDs. Las mediciones fueron consistentes, confirmando que los LEDs operaron dentro de sus especificaciones, lo cual es crucial para evitar daños y asegurar su longevidad. Potencia en las resistencias y LEDs. Los cálculos de potencia disipada mostraron valores seguros en las resistencias.
La potencia fue baja, evitando sobrecalentamientos, mientras que en los LEDs fue suficiente para un funcionamiento eficiente sin exceder sus límites. Y ya para terminar, las conclusiones. Nuestro proyecto de montaje de un semáforo nos permitió comparar de manera práctica la eficiencia energética de los LEDs frente a luces tradicionales. Las luces LED son conocidas por su bajo consumo de energía y su larga vida útil en comparación con otras bombillas fluorescentes. Este proyecto nos permitió demostrar empíricamente estas ventajas a través de mediciones de consumo de energía y observaciones de la durabilidad. La evaluación de resistencia y porcentajes de error fue que medimos el valor de cada resistencia y los comparamos con su valor nominal, calculando el porcentaje de error. La importancia de esta evaluación fue que pudimos asegurar que las corrientes y voltajes del circuito se comportan según lo esperado, lo cual afecta directamente la eficiencia y el rendimiento del semáforo. Segundo, la aplicación de ley de Ohm. Como dijimos varias veces, utilizamos la ley de Ohm de B igual a I por R para determinar las relaciones de voltaje entre el circuito, y esto nos permitió calcular las resistencias adecuadas para asegurar el funcionamiento de este sistema de las subcorrientes. Tercero, medición de corriente y voltaje en los LEDs. Realizamos mediciones precisas de corriente y voltaje en el LED para validar su funcionamiento y confirmamos que cada LED recibe el voltaje y corriente necesarios para funcionar eficientemente sin riesgo de daño. Cuarto, distribución de voltaje. Verificamos cómo se dividía el voltaje total del circuito en todas las resistencias y LEDs, asegurándonos que en cada uno sea el voltaje correcto, evitando sobrecalentamiento en este. Quinto, cálculo de potencia disipada. Calculamos la potencia disipada en cada resistencia LED utilizando la fórmula considerando la resistencia interna de cada LED. Esto nos permitió evaluar la energía dentro del sistema y compararlos con las luces tradicionales. Sexto, potencia total del circuito. Sumamos la potencia disipada en todos los componentes para calcular la potencia total integrada del circuito. Esta evaluación nos permitió confirmar que los LED consumen significativamente menos energía que los sistemas de iluminación tradicionales, corroborando los beneficios de esta sostenibilidad. Un aspecto crucial del diseño del semáforo fue su capacidad para controlar con precisión el tiempo de encendido apagado de las luces, regulando el tráfico de manera eficiente. El proyecto involucró el diseño y la implementación de un sistema electrónico que cumple con estos requisitos, requiriendo un entendimiento profundo de la física electrónica, incluyendo conceptos como resistencia, capacitancia, inductancia, así como el comportamiento de dispositivos semiconductores como los transistores. Aparte de esto, aprendimos sobre la ley de Ohm y otros conceptos y fórmulas vistos en clase. En conclusión, este proyecto no solo permitió la comparación directa entre tecnología de iluminación, sino que también nos brindó una comprensión práctica de los principios electrónicos que subyacen en el funcionamiento del sistema. Muchas gracias por su atención.